Hola, soy Sara de la Cruz Chaides Ibarra y voy a presentarles la actividad 10.1 del Diplomado en Enseñanza del Electromagnetismo y la Óptica. Dicha actividad se titula Presentación y discusión de trabajos finales integradores y está a cargo del profesor Levi Noé Insunza Camacho. Este trabajo tiene como objetivo presentar y discutir una propuesta didáctica relativa al desarrollo de una unidad de electromagnetismo o de óptica que sea útil para el trabajo en su escuela con claridad y argumentos convincentes. Voy a presentarles la unidad 1 de electromagnetismo titulada Electricidad y su naturaleza. Se van a presentar algunos temas y subtemas de esta unidad, como son una introducción, la importancia de la electricidad, noción de circuito eléctrico, electrostática, electrización de los cuerpos, naturaleza de la electricidad, carga eléctrica, ley de Coulomb. Del tema campo eléctrico presentaré intensidad de campo eléctrico, líneas de campo eléctrico y por último potencial y diferencia de potencial. Iniciamos con la introducción viendo qué es el electromagnetismo. Sabemos que es una rama de la física que examina los fenómenos eléctricos y magnéticos y la vinculación entre ellos. Los fenómenos estudiados por el electromagnetismo son originados por la interacción electromagnética. Existen diferentes interacciones fundamentales, entre ellas la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la débil. La gravitatoria determina la estructura de sistemas y procesos a escalas astronómicas. Nos interesa la interacción gravitatoria entre la Tierra y los cuerpos en su superficie. La interacción electromagnética es la responsable de la integridad de los átomos, moléculas y de todos los cuerpos con los cuales nos relacionamos. Por último, la interacción nuclear fuerte y débil son las responsables de fenómenos que ocurren a escalas muy pequeñas y actúan solo a distancias inferiores a 10 a la menos 15 metros. Vamos a ver por qué es importante la electricidad. Se dice que su verdadero desarrollo empezó a partir de 1800, cuando Alessandro Volta inventó la primera pila eléctrica. A continuación presentaré importantes invenciones vinculadas al electromagnetismo. Ellas se basan en su funcionamiento en la generación y utilización de la electricidad. Vemos que a partir de 1800 está la invención de la pila eléctrica, en 1820 el motor eléctrico, 1840 el dínamo, 1860 altavoz y micrófono, 1880 primeras centrales eléctricas, 1900 la primera transmisión regular de radio, 1920 la primera computadora digital electrónica, 1940 el mouse para computadora y 1980 el amplio uso del fax y el teléfono móvil. Entre otros, sabemos que después de esto hay muchas más invenciones, lo cual nos ha facilitado la vida. Ahora vamos a hablar un poquito de un circuito eléctrico. ¿Qué es esto? Es un conjunto de componentes eléctricos conectados entre sí formando una trayectoria cerrada. En esta imagen tenemos un pequeño circuito eléctrico sencillo. Los circuitos eléctricos tienen 4 elementos básicos. El primero es un generador o fuente de electricidad, también llamado entrada. En este caso está representado por una pila. Los conductores y otros dispositivos para la transmisión de la energía eléctrica están representados en este caso por los cables que se muestran aquí. El elemento número 3 son los dispositivos de control. En este caso está un interruptor. Y por último, los receptores o consumidores. En este caso está un foco. Ahora hablaremos de la electrostática, que es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. La electrostática estudia cuerpos que están cargados. Cuando los cuerpos se cargan con el mismo tipo de carga, los cuerpos se repelen. Y cuando tienen los cuerpos diferentes tipos de cargas, los cuerpos se atraen. Normalmente los objetos son neutros, pero pueden ganar o perder electrones. Así es que pueden quedar cargados con cargas positivas o cargas negativas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Existen 3 formas de electrización de los cuerpos.
frotamiento, por contacto y por inducción. Como vemos en estas imágenes, frotamiento necesita contacto directo entre los dos cuerpos. Al frotarlos, adquieren carga eléctrica ambos. Por contacto, un cuerpo cargado transmite los electrones a otro cuerpo y ambos quedan con carga. Por último, tenemos por inducción, que es una forma indirecta de electrizar los cuerpos. Un cuerpo con carga se acerca a otro cuerpo neutro y lo hace que adquiera carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los electrones, como está en este dibujito, los electrones pueden ganarse o perderse. Entonces, eso hace que los cuerpos queden con carga, ya sea positiva, si pierde electrones, o negativa, si gana electrones. Sabemos que los átomos tienen protones y neutrones en el núcleo y alrededor de él están los electrones. Por eso es que los que se mueven, ganan o pierden son los electrones que se transfieren de un cuerpo a otro. Entonces, como dijimos anteriormente, si un átomo gana electrones, poseerá un exceso de electrones quedando con carga negativa. En cambio, el átomo que perdió los electrones queda con carga positiva porque quedó con menor cantidad de ellos y más protones. La carga eléctrica es una magnitud física que se caracteriza por el grado de electrización de los cuerpos. Hay un valor mínimo de ella y se denomina carga eléctrica elemental. Ya está determinada la carga eléctrica elemental y corresponde a la carga eléctrica de un electrón o de un protón y es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. La unidad de carga eléctrica es el coulomb y se simboliza por C mayúscula. Hablaremos ahora de la ley de Coulomb. Se enuncia de la siguiente manera. La fuerza de interacción entre dos partículas cargadas en reposo es directamente proporcional al producto de los módulos de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas y está en la línea que las une. Matemáticamente se expresa de esta manera. F es igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrado, donde F es la fuerza eléctrica. K es una constante o coeficiente de proporcionalidad y siempre tiene un valor que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrados. Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas que tienen las partículas y R es la distancia que hay entre dichas partículas. Vamos a presentar un ejemplo sencillo donde se aplique la ley de Coulomb. Dice así. Halla la fuerza eléctrica entre el electrón y el núcleo en el átomo de hidrógeno, considerando que el radio de este es 0.53 por 10 a la menos 10 metros. Primero, determinamos qué información es la que nos está proporcionando el problema y lo traducimos a símbolos. R tiene un valor de 0.53 por 10 a la menos 10 metros. Las cargas, como me está hablando del electrón y del núcleo, en el núcleo están los protones, tanto la del electrón como la del protón es el mismo valor de carga y es la carga eléctrica elemental, la mínima, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Luego tenemos el coeficiente de proporcionalidad, que ya sabemos su valor, es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrados y la incógnita es la fuerza. Aplicando la fórmula que mencionamos anteriormente, multiplicamos el valor de la K por el valor de la carga 1, por el valor de la carga 2 y el resultado lo dividimos entre el cuadrado de la distancia, obteniendo un valor de 8.2 por 10 a la menos 8 newtons. El campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas, la causa del flujo eléctrico, y se mide en voltios por metro. Voltios se simboliza V mayúscula y metros M minúscula. La intensidad del campo eléctrico es igual al cociente entre la fuerza con que actúa sobre una partícula cargada y la magnitud de la carga. Matemáticamente decimos que la intensidad del campo eléctrico representado por E mayúscula es un vector y es igual a la fuerza, que también es un vector, entre la carga. También si
sustituimos la fórmula de fuerza y eliminamos términos, nos queda de la siguiente manera. Intensidad del campo eléctrico, que es la E, es igual a K, que es la constante de proporcionalidad, por Q, que sería la carga, entre la distancia al cuadrado, R cuadrado simbolizado. Aplicaremos ahora las fórmulas para calcular intensidad de campo eléctrico en este ejemplo. Dice así: el radio del átomo de hidrógeno es 0.53 por 10 a la menos 10 metros. Determina la magnitud del campo eléctrico originado por su núcleo en las proximidades del electrón. Como vemos, la información que nos presenta es R igual a 0.53 por 10 a la menos 10 metros. Las cargas, como nos está hablando del átomo de hidrógeno, que tiene un electrón, un protón, entonces la carga 1 y la carga 2, tanto el protón como el electrón, es la carga eléctrica elemental y es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la constante de proporcionalidad K es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Nuestra incógnita es la intensidad del campo eléctrico, simbolizada con E mayúscula. Vamos a aplicar la fórmula E es igual a K por Q entre R cuadrado. En esta imagen se nos muestra cómo es que queda esta fórmula. Lo que vemos aquí corresponde a la fuerza eléctrica. Recordemos que intensidad de campo eléctrico es fuerza entre carga. Entonces, si sustituimos la fórmula de fuerza, es K por Q por Q1 por Q2 entre R cuadrado, entre carga. Entonces, eliminamos las cargas de los electrones y nos queda esta parte, que sería K por Q entre R cuadrado. Sustituyendo valores, multiplicamos el valor de la K por la carga eléctrica elemental entre la distancia al cuadrado. Y si vemos el análisis dimensional, las unidades que nos quedan son newton sobre coulomb. Las líneas del campo eléctrico son un recurso útil para visualizar las características básicas del campo eléctrico alrededor de cuerpos cargados. Aquí están representadas dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa. ¿Qué vemos? Que de las cargas positivas las líneas se alejan y de las cargas negativas se acercan hacia la carga. Lo vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Aquí están. Ahora sí se están representando con flechas para ver hacia dónde se dirigen. Carga positiva, se alejan las líneas de ella. Carga negativa, se acercan, van hacia adentro. Pero ¿qué sucede si acerco una carga positiva con una negativa? Como son diferentes signos, se atraen. Por lo tanto, de la carga positiva salen y se acercan a la carga negativa, creando este campo eléctrico. Veamos que entre más cerca estén las líneas, significa que hay mayor intensidad de campo eléctrico. Donde están más alejadas, hay menor intensidad. Y si acercamos dos cargas con el mismo signo, van a repelerse. En este caso son positivas, por eso se están alejando de ellas en ambas imágenes. Y queda una parte aquí que no tiene líneas de campo. Por lo tanto, aquí podremos decir que no hay intensidad del campo eléctrico. Donde están más unidas, como es este caso, es más fuerte, y donde están más separadas las líneas, es más débil la intensidad del campo eléctrico. En un campo homogéneo, que es aquel cuya magnitud, dirección y sentido son los mismos en todos los puntos, se observan estos dos ejemplos, que son barras extremadamente largas. Se pueden considerar campos homogéneos. Ven, si son positivas, salen las líneas del campo de él. Cuando es una positiva y una negativa, salen de la positiva, pero entran en la negativa. Sí, haciendo esta imagen. El potencial y diferencia de potencial. Un sistema de cuerpos electrizados poseen energía potencial debido a la interacción eléctrica entre ellos, denominado energía potencial eléctrica. El potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga en un punto dado del campo eléctrico. Se representa por V mayúscula y es igual
a energía potencial, representado como EP, entre Q, que es la carga. También puede calcularse potencial eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad de Coulomb por la carga entre la distancia. Vamos a aplicar estas fórmulas para resolver un ejemplo. Determinar el potencial eléctrico a una distancia de 17 centímetros de una carga puntual de 8 nanocoulomb. Interpretamos la información con simbología. Estos son los datos. La carga es 8 nanocoulomb, pero tenemos que convertirlo al Sistema Internacional de Unidades, a coulomb. Entonces lo multiplicamos por 1 por 10 a la menos 9, obteniendo un resultado de 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Los centímetros, que es la distancia, hay que convertirlos a metros. Entonces, 17 centímetros entre 100 nos da 0.17 metros. La constante, ya conocemos su valor, es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Vamos a aplicar la fórmula. Potencial es igual a la constante por la carga entre la distancia. Si sustituimos los valores, tenemos la multiplicación entre la distancia y obtenemos un resultado de 423.52 voltios. La diferencia de potencial o voltaje también se le llama tensión. Entre dos puntos del campo es igual a la variación de la energía potencial por unidad de carga, que tiene lugar al desplazar una partícula cargada entre los puntos. Se puede calcular de esta manera. Diferencia de potencial es igual a la diferencia de energía potencial entre carga. Entonces, para un campo homogéneo, esta fórmula se convierte en la siguiente. Diferencia potencial es igual a intensidad de campo eléctrico por la distancia. Vamos a analizar un ejemplo. Luego de frotar fuertemente con papel una regla plástica, se colocó paralela a una superficie metálica plana y se aproximó poco a poco a ella. Cuando la distancia era de 0.5 centímetros, saltó una chispa entre las superficies. Considera que el campo entre ellas era homogéneo. Halla la diferencia potencial entre ellas. Tenemos como referencia la tabla 1.2 del libro de texto y dice que para que ocurra una descarga eléctrica entre las superficies, la intensidad del campo eléctrico debe ser por lo menos 3 por 10 a la 6 newton sobre coulomb o volt sobre metro. Tenemos como datos que es un campo homogéneo, por lo tanto la intensidad de campo tiene que ser 3 por 10 a la 6 volt sobre metro y la distancia es 0.5 centímetros convertidos a metros. Lo dividimos entre 100, nos da 0.005 metros. Como es un campo homogéneo, aplicamos la fórmula de diferencia potencial, es igual a intensidad de campo por la distancia. Entonces, hacemos la multiplicación y tenemos un resultado de 1.5 por 10 a la 4 voltios. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Hasta pronto.